Bueno, vamos a trabajar un poco sobre el esfuerzo de la masa de un suelo. Hay que tener en cuenta, como parte introductoria, que la fábrica textural del suelo puede tener dos posibilidades extremas. Una que puede ser floculada, ¿cierto? Que sea floculada quiere decir que presentan contacto borde-cara gracias a las fuerzas de atracción eléctrica, o que sea dispersa, ¿cierto? Como esta, que sea dispersa, lo que constituye es que como tal las partículas se disponen de una forma paralela porque se repelen eléctricamente. Entonces, ¿qué ocurre? Al cargar un suelo, los desplazamientos por deformación de carga tienden a desplazar las partículas y los enlaces como tal electroquímicos pueden deshacerse para que esta fábrica estructural quede dispuesta en forma paralela. De aquí hay que tener, digamos, en cuenta el comportamiento mecánico de los suelos, ¿cierto? Si es un suelo floculado, pues ofrece una mayor permeabilidad, una mayor resistencia, una baja compresibilidad, gracias a las fuerzas electroquímicas entre las partículas. De ello también es importante mencionar que algunos factores del comportamiento del suelo están dados por el tiempo, el agua, el entorno, la presión, ¿cierto? Y algunas características principales de ellos nos indican que, por ejemplo, la presión. Con ese aumento de presión aumenta también la resistencia, ¿cierto?, al esfuerzo cortante, disminuye la compresibilidad y también se reduce la permeabilidad. Caso contrario, ¿cierto?, cuando se disminuye la presión del confinamiento de un suelo, después de que se le retira esas respectivas cargas, ¿cierto? Y pues si el suelo está en equilibrio, bajo la misma presión que se ha experimentado a lo largo de su historia geológica, se denomina un suelo normalmente consolidado. Con respecto a la variable o al factor tiempo, pues también es influyente en ese comportamiento del suelo, como lo son la presión, la humedad, el entorno, ¿cierto? Aquí pues obviamente nosotros ejemplificaríamos que el agua podría salir por efecto de las cargas y esos esfuerzos son asumidos por el suelo. Entonces las reacciones químicas y otros procesos como degradación van a requerir un tiempo y van a requerir una velocidad de aplicación de las cargas que condicionan el tiempo de respuesta del suelo. Por la parte del agua, pues los dos efectos principales causados por ellos son la reducción de la cohesión entre esas partículas arcillosas y la modificación de los esfuerzos de un suelo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el entorno, pues también puede condicionar y modificar el comportamiento, ¿cierto? La naturaleza del fluido intersticial y la temperatura, ¿cierto?, pueden variar en el tiempo, ¿sí? Entonces, estos son algunos factores que se deben tener en cuenta. Ahora bien, nosotros, como se observa aquí, por ejemplo, en la siguiente imagen, ¿sí?, en esta imagencita, nosotros pudiéramos mencionar que es un elemento A, ¿cierto?, que está ubicado por debajo de la superficie. Aquí está la superficie. Y entonces aquí lo que ocurre, se observarán si desplazamos y ampliamos como tal. Nosotros lo que vamos a poder observar son esas cargas verticales y horizontales, ¿cierto?, de un elemento de ese respectivo suelo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Entonces, las partículas como tal del suelo se cargan sobre esas caras, ¿sí? Y esas partículas van a ejercer entonces fuerzas normales y fuerzas tangenciales sobre dichas caras, y entonces se asume que cada cara cuadrada del lado A es igual al lado B, ¿sí? Entonces, los esfuerzos que actuarán en el elemento son o están dados por un esfuerzo vertical, ¿cierto?, y un esfuerzo horizontal.
¿sí? Entonces, de ese modo, pues nosotros, con respecto al concepto de esfuerzos como tal, pudiéramos mencionar que si se hace pasar un plano horizontal, ¿cierto?, imaginario a través de una estructura de una masa de suelo, ¿cierto?, ese plano va a atravesar como tal esas partículas minerales y esos espacios intersticiales en cada punto en donde este plano corte con esa materia mineral, ¿cierto? Entonces, la fuerza transmitida por el esqueleto mineral lo que va a lograr es que puede descomponerse en fuerzas normales y en fuerzas tangenciales, ¿cierto?, a ese respectivo plano. Entonces, aquí, por ejemplo, la suma de todas esas componentes normales dividida por el área del plano es lo que nosotros vamos a conocer como esfuerzo normal, ¿sí?, que actúa o en el que actúa sobre dicho plano. De igual manera, la suma de todas las componentes tangenciales sobre el plano en una dirección dada, dividida por el área, es un esfuerzo tangencial acortante en dirección Tx, ¿sí? Otra forma entonces de nosotros poder entender el esfuerzo es imaginándonos un plano ondulado que se dobla con el fin de cortar la materia mineral solo en los puntos de contacto entre partículas, ¿cierto? En este caso, nosotros hablaríamos de la suma como tal de las fuerzas que está en contacto divide sobre el área como tal total del plano ondulado, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que la suma de todas las áreas de contacto entre partículas es pequeña, entonces ella puede ser menor al 1% del área total del plano. El esfuerzo ahí nosotros lo definiríamos diferente, ¿cierto?, del esfuerzo generado por los puntos de contacto. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros asumimos que los esfuerzos en la fase intersticial son nulos y que solo se deben a fuerzas que se transmiten por el esqueleto mineral. Entonces, de ahí podríamos, digamos, asegurar que, por ejemplo, en un suelo seco, ¿cierto?, ese esfuerzo puede imaginarse como una fuerza existente en el esqueleto mineral por unidad de área de suelo, ¿cierto? Nosotros en la ingeniería práctica, pues se usa este concepto de esfuerzo y nosotros lo conocemos usualmente como un esfuerzo macroscópico, ¿sí? Entonces, por otro lado, los esfuerzos en puntos de una masa de suelo están determinados por unas cargas que son exteriores y que se aplican al mismo o por el peso propio del respectivo suelo. Esas fuerzas que son debidas a cargas exteriores pues se basan en la teoría de los esfuerzos que son proporcionales a la deformación y que suponen que el suelo es homogéneo, es decir, que las propiedades no van a variar de un punto a otro, ¿cierto? O también conocido como isotrópico, que en la cual nosotros también hablamos de que las propiedades serían iguales en cualquier dirección, ¿sí? Aunque digamos que rara vez esto se ajusta a una hipótesis, digamos eso ya es cuestión como tal de criterio, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos entonces de los esfuerzos geostáticos, hay que tener en cuenta una cosa, que el cálculo de los esfuerzos que se deben al peso propio del suelo también pueden ser, digamos, algo complicado. Pero existe un caso habitual en el que el peso del suelo da lugar a un sistema de esfuerzos muy sencillo. Y esto ocurre cuando la superficie del terreno es horizontal y cuando la naturaleza del suelo no varía en esa condición horizontal, ¿cierto? Y eso es, digamos, una condición propia de los depósitos sedimentarios. En este caso es que nosotros llamamos esfuerzos geostáticos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, pues los esfuerzos geostáticos no van a generar, ¿cierto?, esfuerzos tangenciales,
no van a generar esfuerzos cortantes sobre los planos verticales u horizontales de un elemento del suelo, por lo que entonces solo se van a generar dos esfuerzos, ¿cierto?, que son el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal. En ese orden de ideas, el esfuerzo geostático vertical a cualquier profundidad z, ¿cierto? La profundidad la vamos a denominar como z. La podemos calcular simplemente considerando en esta fórmula, ¿cierto?, el peso del suelo, ¿cierto?, por encima de dicha profundidad. Entonces, tenemos que el esfuerzo geostático vertical, ¿cierto?, pues está dado por esa profundidad, ¿cierto?, y el peso específico del suelo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que el peso específico del suelo no va a ser el mismo cuando se aumenta la profundidad debido a los diferentes estados de compresión, entonces se puede determinar, ¿cierto?, los esfuerzos verticales, ¿sí?, mediante esta expresión, ¿cierto? O en el caso tal, si el suelo está estratificado, pues se puede determinar el peso específico de cada estrato. Entonces haríamos una sumatoria, haremos un cálculo para cada uno de los estratos o de los sedimentos que encontremos, ¿cierto? Y esos esfuerzos verticales resultarán iguales a la sumatoria de los pesos de cada uno de los estratos, lo cual lo podemos calcular con la siguiente expresión, ¿cierto? Los esfuerzos totales, ¿sí? Los esfuerzos totales, esas presiones verticales geostáticas se refieren, digamos, como a un suelo seco, ¿cierto? Y la misma expresión se puede utilizar para un suelo o para denominar un esfuerzo geostático vertical en un suelo húmedo. Hay que tener en cuenta entonces considerar un elemento de suelo que está ubicado por un nivel freático, ¿cierto? Entonces aquí el agua que hay en el interior soporta también una presión debida a su propio peso y esa presión se conoce como presión hidrostática, ¿sí? Y esta presión es igual al producto del peso unitario del líquido, ¿cierto?, por la respectiva profundidad que tiene el respectivo elemento, ¿cierto? También hay que tener en cuenta que a causa del peso propio del suelo, también existe una presión, ¿cierto?, que se transmite en su esqueleto, ¿sí?, en el esqueleto de la estructura del suelo, y esa presión se llama intergranular. Entonces, la suma de esa presión hidrostática y esa presión intergranular es la que nosotros denominamos como presión total, ¿cierto? De acuerdo a esta gráfica que tenemos acá, ¿cierto?, el esfuerzo total que se genera aquí, en el punto A, ¿sí?, que está ubicado por debajo de un nivel freático, no sé si alcanzan a observar aquí, hay agüita, ¿cierto?, hay una cota aquí de agua. Entonces este punto A, la presión como tal o el esfuerzo que se genera a nivel de ese punto A y que está debajo de ese nivel freático, está dividido en dos partes. Entonces una parte, ¿cierto?, que está tomada por el agua en los espacios vacíos y actúa con igual intensidad en todas las direcciones, ¿cierto? Y la otra parte del esfuerzo es tomada por el esqueleto sólido del suelo en sus puntos de contacto. De acuerdo pues a esto que acabamos de mencionar, no estamos considerando unas posibles presiones que se originan por unas cargas externas, ¿cierto?, o por vibraciones, ¿cierto? Y los conceptos de presión y esfuerzo se refieren entonces a la misma magnitud. De ahí que nosotros establecemos esta siguiente ecuación, en la cual tenemos que el esfuerzo total, ¿cierto?, es igual a un esfuerzo efectivo más una presión de poros,
Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Entonces, ¿qué resulta finalmente? Que el esfuerzo total es el que resulta de la aplicación de una fuerza o una presión sobre una masa de suelo, ¿cierto? Y ese esfuerzo total pues se va a considerar como la suma de los esfuerzos efectivos, ¿cierto? Y esa presión de poro o esa presión intersticial o neutra. Recordemos que el esfuerzo como tal, ese esfuerzo total es la suma de todas las fuerzas, ¿cierto? Incluyendo aquellas que se transmiten a través del contacto propio entre las partículas o aquellas que son transmitidas a través de la presión de poros en el agua, ¿cierto? E incluyendo de igual manera el área del sólido y el área de los vacíos. Cabe mencionar que solamente lo que tiene que ver con las presiones intergranulares, ¿cierto? Recuerda que la presión intergranular es la que, digamos, la que es transmitida en el esqueleto sólido, ¿cierto? A causa pues del peso propio del suelo. Entonces solamente esas presiones intergranulares pueden producir cambios de volumen en una masa de suelo, ¿cierto? O influir en la resistencia por fricción interna de los mismos, ¿cierto? De ahí que se le pueden denominar presiones efectivas. Y como tal, las presiones del agua de los poros que se deben a su peso o por sí misma no pueden producir, digamos, estos efectos o estos dos efectos en un suelo, por lo que entonces se le denomina de ahí esa presión neutra o presión de poros. El concepto de esfuerzo efectivo. Bueno, para hablar de esfuerzo efectivo, hay que tener en cuenta que ese esfuerzo también se le conoce como presión intergranular, que es esa fuerza por unidad de área transmitida entre las partículas de una masa de suelo. Este es el esfuerzo efectivo en la movilización de la fricción interna. De manera cuantitativa, nosotros podemos expresar que el esfuerzo efectivo es igual a la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poros. Es decir, esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total, ¿cierto?, menos la presión de poros. El esfuerzo efectivo en cualquier dirección está definido como esa diferencia entre el esfuerzo total de dicha dirección y la presión de agua que existe en los vacíos del suelo. Entonces, el esfuerzo efectivo es, por lo tanto, una diferencia de esfuerzos. Entonces, dentro del concepto del esfuerzo efectivo hay que tener en cuenta que la suma de las componentes verticales de las fuerzas que desarrollan en los puntos de contacto de las partículas sólidas por unidad de área, ¿cierto?, en la sección transversal de masa de suelo se llama esfuerzo efectivo. Entonces, en esta figurita se aprecia esas fuerzas que actúan, ¿cierto? Esas fuerzas que actúan exactamente en los puntos de contacto a esa altura del punto A, ¿cierto? Y como tal, en este caso, el esfuerzo total pues va a corresponder o sería igual al esfuerzo total en el punto A, que es igual a esa altura H, ¿cierto? Esa altura H, multiplicada por el gamma del agua, porque tenemos un primer estrato, ¿cierto?, más desde el nivel hasta el punto A, que es HA, menos esta altura H, que hace parte del nivel freático nomás, por el peso específico saturado, ya que este punto A se encuentra por debajo de un nivel freático.